Familias queridas, muy buenas tardes. Les saluda Karina Varillas y este es Somos un Círculo y muy feliz de verle como siempre aquí en su espacio, este espacio que ha sido preparado para usted. En la tarde de hoy vamos a hablar de un tema fascinante, increíble, uno de mis temas favoritos y de nuestras voces ancestrales y del Día Internacional de nuestras comunidades indígenas, las comunidades originales de este continente. Pero antes de que sigamos adelante con este saludo, quiero darle las gracias como siempre al gran equipo de La Casita, a nuestra junta directiva, a nuestros voluntarios y a todas las personas que muy amablemente apoyan nuestra misión. Y bueno, pues en esta tarde quiero darle la bienvenida a la licenciada Lilian Aliente, quien es licenciada en lengua guaraní, escritora bilingüe en castellano o español guaraní y traductora, comunicadora, editora y gestora cultural. Adelante, Lilian. Bienvenida aquí a Somos un Círculo. Maite Irorumba Chapa, es un honor estar con ustedes aquí compartiendo este conversatorio para hablar justamente del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es un tema muy apasionante. Muchísimas gracias por la invitación a Huilleche y Pepinune. Gracias. Y bueno, también le quiero dar la bienvenida, no solamente es mi amiga, pero también es mi maestra, a mi paisana, nuestra increíble coordinadora de programas, a Mildred Menchú Johnson. ¿Cómo estás, mi querida Mildred? Muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Muy agradecida por estar presente por un día y un día hermoso también que tenemos. Entonces, feliz de estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, es importante tener esta conversación sobre los pueblos indígenas y algunas veces cuando venimos de América Latina, la colonización y los colonizadores nos obligaron de muchas maneras a olvidar esas raíces ancestrales y de a reconocer, ¿verdad?, quiénes somos como pueblos. Quisiera empezar contigo, Lilian, un poquito y que nos cuentes de dónde eres, quiénes son tus ancestros, quién es tu comunidad y por qué es importante y por qué estás aquí compartiendo con nosotros es el impacto de tus ancestros. Bueno, yo soy de Paraguay, soy oriunda de la ciudad de Pirayú, que es una ciudad de Paraguay, del departamento de Paraguarí. Y aquí en Paraguay tenemos como lengua oficial al castellano junto con el guaraní. El guaraní es una lengua indígena que es hablada mayoritariamente por personas no indígenas, ya consideradas personas mestizas, digamos, pero la población mayoritariamente paraguaya habla el idioma guaraní junto con el castellano. Muchísimas gracias, Lilian. Y la misma pregunta para ti, Mildred. ¿Quiénes son tus ancestros? Los idiomas ancestrales, ¿verdad? ¿A quién representas tú esta tarde? Yo vengo, soy de Guatemala, Totonicapán, y nuestro idioma es quiché. Mis abuelos ancestros somos mayas, pero nuestros grupos es quiché, nuestras tribus son quiché, y hay el idioma que nos han impuesto es español, castellano, pero aún se hablan 22 idiomas en Guatemala y uno de ellos es el quiché y también ya hemos desafortunadamente perdido varios de esos idiomas que si no son mal son como 10 idiomas que ya hemos perdido desafortunadamente.
Desafortunadamente, y gracias a las dos y también para que nuestras familias que nos acompañan esta tarde, si usted no sabe de historia o si no le ha llegado la noticia, estos idiomas ancestrales no son idiomas que se desembocan del español o el castellano, son idiomas que han estado en nuestro continente, en nuestras tierras, mucho antes de que vinieran los españoles a robar nuestra cultura, a matar a nuestras personas y a robarse todo lo que somos. Entonces, algunas veces aquí con Mildred tenemos conversaciones de que algunas personas dicen, bueno, si hablo español o castellano, voy a entender un idioma indígena, que no es un dialecto, es un idioma ancestral. Entonces, siempre tenemos esa conversación con personas para que puedan entender que quien nosotros somos más de lo que los colonizadores quisieran poner hacia nosotros. Y bueno, ya diciendo todo eso, para mí el Día Internacional de los Pueblos Indígenas es cada día. Aquí en el trabajo, en la casita, somos pro indígena y todo lo que nosotros hacemos está siempre pensado y diseñado para que todas nuestras comunidades de alguna u otra manera puedan tener acceso a la información. Pero como ustedes saben que en nuestra vida actual pues hay un día que se conmemora o se celebra, quisieran ustedes compartir qué significa para ustedes personalmente este día de conmemoración. Lilian, perdón. Sí, sí, antes de responder esa pregunta, Karina, quisiera resaltar, como dije, el Paraguay es un país bilingüe, tiene dos idiomas oficiales, pero además es pluricultural porque además del guaraní tenemos 19 pueblos indígenas agrupados en 5 familias lingüísticas. Entre esas familias está el guaraní, como ya mencioné, Mascoy, Mataco, Matahuayo, Samuco y Guaycurú. Y dentro de la familia lingüística guaraní está el Abá guaraní, el Mbá guaraní, el Paintamutena, el guaraní occidental y el Aché. Entonces, eh, solamente eso también quería recalcar, resaltar, pero que la lengua indígena hablada mayoritariamente es la lengua guaraní. Y bien, con relación a la pregunta, conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas para mí significa honrar a nuestros ancestros y reconocer que seguimos aquí, que no se trata solamente de un recuerdo del pasado, sino también se trata de nuestra presencia en el presente y como les dije, en Paraguay la lengua guaraní sigue muy latente, muy viva, forma parte de nuestra vida cotidiana, de la vida cotidiana de millones de paraguayos y esa vitalidad nos recuerda que la memoria indígena sigue latiendo en nuestras palabras y también en nuestra forma de ser. Muchísimas gracias, Lilian. Mildred. Um, para mí es un momento de orgullo y también de reconocimiento de que estamos aquí a pesar de la lucha y a pesar de de todo lo que nuestros abuelos ancestros han tenido que sufrir para que nosotros estemos aquí. Entonces es un momento de reconocimiento también de la lucha de que ellos han sido, han sufrido bastante para que nosotros podamos celebrar estos o conmemorar y decir que aún estamos aquí. Para mí eso es bastante lo que representa este día. Muchas gracias. Y los valores, el aprendizaje, todo lo que somos y traemos de nuestros ancestros, así como de nuestras comunidades, son importantísimos y fundamentales. ¿Podríamos, por favor, compartir con nuestras familias cuáles son
esos valores? ¿Cuál es ese fundamento que traemos ancestralmente y que no han podido robarnos? Lilian. Sí. Es así, Karina, las culturas indígenas nos enseñan valores que son esenciales para el mundo de hoy. Por ejemplo, eh, en cuanto a los guaraníes, ellos tienen valores muy fuertes como la vida comunitaria, el respeto a la naturaleza, la solidaridad, también la espiritualidad como conexión con lo sagrado de la vida. Por ejemplo, en guaraní es una palabra que se utiliza para eh, expresar el modo de ser, es el tecó, y entonces ahí tenemos los valores del tecoponá, alguien que es bondadoso, y muchos otros valores que ellos tienen presentes en su cultura y que nosotros también tenemos presente, y nos recuerda que la vida buena no se tiene fuera del vínculo con la comunidad y tampoco fuera del vínculo con la naturaleza. Gracias, Lilian. Mildred, ¿quisieras agregar algo? Um, eh, es muy cierto lo que dice Lilian porque parte de todo lo que es, incluso en nuestras historias, en nuestros libros sagrados, hay mucho acerca de cómo convivir con la naturaleza, de tomar lo que es necesario, pero siempre tener ese límite o saber cuán, cuál y qué es necesario y después dar a tanto como la naturaleza, cuidar de la naturaleza. Así que nosotros como mayas fuimos creados para cuidar de la naturaleza y respetarla. Eh, entonces, mucho de nuestra historia y mucho de nuestro ser es parte de ese cuidado a la naturaleza, al mismo tiempo de el cuidado colectivo, de el cuidado comunitario, de tener nuestras juntas aún ahora tenemos pienso el privilegio que en algunos lugares todavía están las, eh, las juntas que, eh, digamos, del agua potable o de cómo se llevan las leyes o cómo se miran en los gobiernos, que todavía tenemos nuestros grupos. Yo, aún como guatemalteca y como totonicapense, muy orgullosa de los 48 cantones que hacen mucho a pesar de todas las barreras. Entonces es algo que podemos decir, nuestras costumbres aún están presentes en que nosotros estamos, dan los 48 cantones, hacen turnos en todas las familias que de 2 años en que, o sea, se cuida, digamos, cómo se maneja la comunidad y cómo es la representación en el gobierno y muchas de las manifestaciones y todo eso decisiones que se toman para poder apoyar a la comunidad en estos momentos. Entonces, ese cuidado colectivo aún existe, esa lucha colectiva aún está, digamos, cómo cuidamos del agua, de cómo tratamos de cuidar de la tierra, también está muy vivo y desafortunadamente también se nos está yendo el asunto de cómo cultivar o de cómo seguir esa parte. Muchas de esas ideas están tomándose, digamos, en las áreas de las ciudades aquí que, digamos, tienen sus huertos, tienen donde crecen sus frijoles o sus tomates. Es algo muy bueno que tal vez por tratar de quitarnos o decir yo ya no hago ese tipo por asuntos de vergüenza o asuntos de mucho eh, de ponernos a las personas, hacernos de menos. Entonces, muchas de las personas dicen, yo no hago ese tipo de trabajo.
pero es algo que importante a que sigamos con esa comunidad y con ese, con ese, eh, con esa unión de seguir trabajando con la tierra o dando tanto como dándole y también porque tanto que nos da. Ujú. Y hablabas, Mildred, sobre retos y barreras. Al día de hoy, ¿verdad? Las barreras y los retos de nuestras comunidades indígenas no se han terminado, siguen el día a día. ¿Puedes mencionar algunas de esos retos y barreras de los cuales mencionabas hace un momento? Pienso que uno de los retos más profundos es de que como personas indígenas o originales estamos perdiendo nuestra identidad, perdemos um, eh, eh, tanto en nuestros países como acá estamos tratando bastante de asimilarnos al, al sistema español, a vernos, hablar eh, para poder luchar en el sistema en que estamos, porque es un sistema que no acepta, es un sistema opresivo, entonces estamos tratando de asimilarnos para que tengamos un poco de las mismas o que estemos en los mismos niveles para poder competir con las otras personas, por ejemplo, por trabajos, por otras situaciones que se les abre las puertas a otras personas más que a las personas indígenas. Um, entonces, es algo que perdemos bastante de quiénes somos, perdemos bastante de nuestro idioma, perdemos bastante de nuestras culturas y estamos tratando de asimilarnos y ahí perdemos quiénes somos. Um, por supuesto, los idiomas, hay muchos lugares, bueno, depende de dónde estamos, pero digamos, si aquí es viéndolo a los ojos de los Estados Unidos, es muy difícil encontrar a una persona que hable nuestro mismo idioma, porque aun cuando estamos hablando el mismo idioma, si somos de diferentes regiones, se habla un poco diferente. Nuestro idioma, por ejemplo, en quiché, si una persona es el quiché y otra persona es parte de Huehuetenango o de Totonicapán, el quiché tiene algunas variaciones que se hace difícil entender, pero pero cuando una persona está interpretando y es algo crítico, como por ejemplo cuando uno está con el doctor o cuando está en la corte, pueden haber situaciones muy graves que no se puede dar a entender o no se puede explicar muy bien y eso es algo que es muy difícil en términos de las situaciones que nos enfrentamos aquí ya en este país. Gracias, Mildred. Lilian, retos, barreras de la comunidad guaraní en Paraguay. Y la verdad que los retos son muchos y dolorosos. Como decía Mildred, uno de los retos es luchar contra la pérdida de las lenguas, porque tristemente cada día hay lenguas indígenas en el mundo que están muriendo. También otra de las luchas constantes es el despojo de los territorios, también la discriminación que sigue muy latente y es muy fuerte, y también la falta de políticas públicas que reconozcan plenamente a las comunidades indígenas. Muchas comunidades siguen luchando hasta hoy en día por derechos básicos como el acceso a agua potable, mientras que sus saberes y cosmovisiones siguen siendo poco valorados. Eh, la resistencia cultural, por eso digo que es enorme, pero todavía falta mucho camino por andar y tenemos que seguir en la lucha. Muchísimas gracias. Y
Esto me trae a la conversación, si sabemos que es un reto, sabemos que hay barreras, ¿cómo podemos trabajar, apoyar y empujar para la preservación de las lenguas, de los idiomas indígenas, de las tradiciones y de los saberes, de la sabiduría de nuestros pueblos indígenas? Y lo dejo quien quiera contestarlo. Creo que podemos ayudar mucho, primero escuchando y valorando. Tenemos que escuchar a los sabios y a las sabias indígenas, leer su literatura, y si no hay suficiente literatura, impulsar a que se siga creciendo la literatura indígena. Podemos ayudar incluyendo sus lenguas y cantos en las escuelas, apoyar sus proyectos culturales y ayudamos mucho también cada vez que usamos una palabra en lengua indígena, cada vez que compartimos una historia ancestral. Estamos sembrando el futuro de las comunidades indígenas, y no solo se trata de preservar, sino también de dar vida a esas tradiciones en el presente. Por ejemplo, Karina, te cuento que, y a Mildred también, que el guaraní, la lengua guaraní, es la tercera lengua que después del griego y el latín ha aportado a la botánica universal, a los términos de la botánica universal. Entonces, el guaraní es una lengua tan rica, y también eso refleja el profundo conocimiento de la naturaleza y el respeto que tienen los guaraníes, brindando ese aporte tan importante a la botánica universal. Y eso, valorar el legado, y cada día fomentar más a que se conozca la cultura indígena. Dime alguna de las palabras que se usa en la botánica universal, Lilian, para aprender de ti. Son, por ejemplo, los nombres científicos de las plantas. Ok. Sí, son los nombres científicos de las plantas. La mayoría de las plantas, que no solamente existen en Paraguay, sino también en otras regiones del mundo, tienen nombre científico en guaraní. Muy bien, muy bien. Me dijiste guaraní, griego y latín, ¿escuché bien? Sí, sí. Muy La bien. mayoría de los nombres científicos de plantas existen en griego y en latín, y también en guaraní. Y eso también gracias a un sabio suizo que vino a Paraguay, a la zona del Alto Paraná. Él se llama Moisés Bertoni, un gran estudioso, un científico suizo que se pasó casi toda su vida estudiando a los guaraníes y también estudiando a la naturaleza y relacionando los conocimientos, nutriéndose de los conocimientos de los guaraníes para llevarlo eso al plano científico. Muy bien, qué lindo. Muchas gracias. Mildred, cuéntame, entonces, cómo podemos? Yo como guatemalteca también, como viniendo de familia que finalmente fue conquistada y fue toda la memoria histórica de mis abuelos, no se nos fue preservada en la historia oral de mi familia. Siempre me encanta escucharte, Mildred, y aprender de ti, ¿verdad? De los abuelos y los ancestros. Entonces, ¿qué podemos preservar, ¿verdad? De la civilización maya, tan poderosa, tan rica, tan sabia? ¿Qué nos puedes decir? Una de las cosas que podemos apoyar a los artesanos con nuestros vestuarios, podemos seguir usando nuestra ropa para demostrar y sentirnos cómodos en nuestra propia piel. Entonces, pienso que eso es algo muy importante. Tanto estamos conservando
nuestra cultura, porque nuestra ropa dice bastante, dice de dónde venimos, dice nuestra historia y hasta dice la historia de la persona que lo está haciendo, pero es parte de lo que es importante a que sigamos utilizando, a que tengamos la curiosidad digamos, de preguntar a las personas adultas que están en nuestras familias y preguntarles a los abuelos cuáles son las historias, quiénes son sus abuelos de ellos, de cómo llegaron o cómo se trasladaron de un lugar a otro. Eso enseña bastante de la lucha que se ha vivido, demuestra bastante de nuestra cultura y también de la sobrevivencia y la historia es fenomenal. Tengo el privilegio que le he preguntado historias a mi mamá y a mi papá cuando él estaba vivo, entonces siempre digo, es muy, muy importante a que lo hagamos si tenemos esas opciones. Y también cuando hay actividades, pienso que es muy importante darle el espacio a que las personas originales nos demuestren sus culturas, que nos den, que podemos juntos, todos podemos elevarnos de esa manera, porque no solo es como a las personas indígenas que estamos elevando, pero también es nosotros que estamos llegando con los conocimientos, estamos llegando a entendernos, entonces es mucho de lo que podemos hacer para conservar nuestras culturas, nuestras creencias, haciendo nuestras oraciones, viendo, digamos, siguiendo con eso, no con la idea de que, bueno, eso solo lo hacen personas que están alabando o al diablo o cosas así, porque el catolicismo, evangelicismo, eso es lo que ha dicho con nuestras tradiciones, pero es importante a que nos podamos sentir orgullosos y también poder hacerlo, así como se les da el espacio, digamos, en varias ocasiones dicen, nos vamos a hacer una oración y las personas se sienten libres de hacer sus oraciones, ya sea evangélicas o católicas o a cualquier otra religión. Pienso que ese mismo espacio se tiene que dar también a nuestros pueblos indígenas que tienen sus propias tradiciones de cómo hacer sus oraciones. Muchas gracias por esas recomendaciones y esas invitaciones. Algo que quiero mencionarle a personas que como yo venimos de familias mestizas que no entendemos el conocimiento, la sabiduría y el sufrimiento de los pueblos indígenas, es de que nos eduquemos, de que aprendamos, de que escuchemos, de que tomemos en nuestras manos el poder recobrar la riqueza tan grande, porque nuestros pueblos indígenas son más que las ruinas gigantes y bellas en Tikal, en América del Sur, en México, ¿verdad? Es mucho más que eso. Hay una sabiduría tan rica y tan poderosa. Y quisiera preguntarles, ¿cómo ven ustedes esa sabiduría? ¿Qué papel juega en la construcción de un mundo mejor, no solamente en el futuro, pero en este presente? Para mí, la memoria ancestral es nuestra brújula y nos recuerda de dónde venimos y también nos enseña a no perder el rumbo. Los pueblos indígenas históricamente han protegido la vida y la tierra durante siglos. Y esa sabiduría para mí es indispensable para pensar en un futuro justo e inclusivo, porque si olvidamos nuestras raíces, el futuro será vacío. Eh, pero si realmente nos ponemos a reflexionar y a reconocer esa memoria, vamos a construir un mundo con
identidad y con, digamos, más dignidad. Muchas gracias, Lilian. Mildred. Creo que en varias ocasiones he dicho, y creo que también estoy diciendo lo mismo que Lilian, que si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Entonces es muy importante de mantener nuestro quiénes somos y entender cuál es el centro, cuál es de dónde venimos, para tener una visión clara de cómo queremos vivir y cómo queremos dejar el mundo para las siguientes generaciones, porque de eso se trata, en ser comunitarios, en ser para ver qué es lo que podemos hacer y estamos haciendo para todos los demás que vienen después de nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias pues a las dos por haber compartido con nosotros aquí en Somos un Círculo sobre esa herencia, esa tradición, esas raíces. ¿Algún mensaje final que quieran ustedes compartir esta tarde? Y te doy el espacio, Lilian. Bueno, mi mensaje final es que honrar nuestras raíces es un acto de amor y de resistencia, y también es reconocer que cada lengua indígena, que en cada lengua indígena hay un universo de sabiduría. Añete Jape, Ñande Utucuera, comunidades indígenas, de Cope, Oingete Iterei, Arandú, Icatuba, Ñane Putumó, Ñambo Guatapona Bejahuá, Ñandere Kobe. Entonces, quiero resaltar justamente de que es muy importante honrar el legado de nuestros ancestros, porque ellos siguen marcando nuestro camino, nuestros ancestros siguen marcando nuestro camino, y que nunca dejemos de caminar con esa fuerza en el corazón que ellos tanto nos inculcan. Awiyebete. Muchas gracias, Lilian. Mildred, ¿algún mensaje final? Pienso que algo muy importante es que continuemos reconociendo quiénes somos. Nunca nos olvidemos de que nuestras raíces no solo es latino-latina, sino que es algo mucho más profundo y hermoso, muy, muy hermoso, que encontremos cuál es la historia de nuestro país, de los países de nuestros padres, porque no solo es la historia, es una historia de resistencia, y que sigamos con esa resistencia y el mensaje de un cuidado comunitario, porque como personas indígenas somos mucho de cómo cuidarnos como una comunidad. Entonces, que sigamos luchando para ese futuro para todos, todex, y que no nos olvidemos quiénes somos. Muchísimas gracias, Lilian. Muchísimas gracias, Mildred, por habernos acompañado esta tarde, por sus palabras, por sus enseñanzas. Y a ustedes, queridas familias, no olvidemos que es importante que nuestros hijos aprendan de dónde vienen. No dejen de hablarles en español, y si usted habla algún idioma ancestral, no olvide enseñarle también a sus niños ese idioma ancestral. Cuando perdemos el idioma, perdemos la cultura. Entonces es muy importante poder regalarle a nuestros hijos el gran privilegio de hablar idiomas, no idiomas europeos, pero idiomas que nacieron en el corazón
en las cumbres de América Latina. Muchísimas gracias. Espero poder conversar con ustedes muy pronto y a ustedes, comunidad, recordemos que nosotros somos raíces, que somos resistencia, que somos resiliencia, que venimos de pueblos indígenas que trataron de terminar, trataron de acabar, trataron de desaparecer, pero aquí estamos. Seguimos creciendo y seguimos con nuestra presencia. Yo soy Karina Varillas y este ha sido Somos un Círculo. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.